Javier Milei empieza a encontrar algunos límites al ajuste y a su confrontación con la casta política. El presidente acaba de vetar el aumento a jubilados y la nueva movilidad previsional que había dispuesto el Congreso, y ahora hay que ver si la Cámara de Diputados, que fue la Cámara iniciadora, consigue o no los 2/3 para neutralizar el veto del presidente Milei. De hecho, el presidente se lo ve muy activo ahora, tratando de ordenar el escenario político del oficialismo para evitar justamente que la Cámara de Diputados consiga neutralizar el veto con los 2/3, porque se descuenta que sí, en el Senado efectivamente hay 2/3 para insistir con el aumento jubilatorio. Fíjense lo que dice la última encuesta cerrada hace unas horas de la consultora que hace los sondeos que Milei mira semanalmente. Es decir, la consultora Aresco de Federico Aurelio, es una consultora muy tradicional que ha encuestado en su momento para el peronismo, también para Juntos por el Cambio, y hoy, más allá de si tiene, creo que no, una relación formal con el presidente Milei, las encuestas de Aresco son las que suele citar el presidente en Twitter o en distintas redes sociales respecto al humor social. Y la encuesta de Aresco, la última, sigue mostrando, incluso es la encuesta que mejor le da a Milei en términos de adhesión social, sigue mostrando que hay una mayoría que aprueba la gestión, pero un poquito menos que en los últimos meses, 51-52% de aprobación de la gestión versus la desaprobación de la gestión, que está entre 46-47%. Es decir, una sociedad prácticamente polarizada, pero el presidente sigue conservando, por lo menos en la encuesta de Aresco, una adhesión de más del 50% a la gestión. Adhesión que se basa no en los resultados, sino en la esperanza. Esa es la palabra. 3 de cada 4 encuestados que apoyan al gobierno dicen que lo apoyan por la esperanza de que va a haber un futuro mejor. Solo 1 de cada 4 ya está viendo resultados y dice que hay resultados económicos y que es lo que habían votado y que se está concretando. 3 de cada 4, insisto, en cambio, sigue apoyando al gobierno con una idea de esperanza, de que la cosa vaya a mejorar. Es más, la gran mayoría cree que las cosas pueden mejorar a partir del año que viene, 2025. Se ha corrido el horizonte dentro de los que adhieren o de alguna manera siguen aprobando la gestión de gobierno. Solo una pequeña parte, el 8%, considera que las mejoras pueden venir este año, en el 2024. Más allá de eso, lo que quiero mostrarles es el costo político que seguramente va a pagar el presidente con este veto. Porque esta encuesta, que es la que Milei mira permanentemente y que, insisto, es la que mejor le da en términos de aprobación social, muestra que el tema jubilados, hay una mayoría que está de acuerdo con lo que se votó en el Congreso y en desacuerdo con el veto del presidente. Fíjense. Cuando se le pregunta, y se han hecho varias preguntas en esta encuesta que se cerró hace algunas horas respecto justamente a los jubilados, porque el presidente estaba el fin de semana con el veto a los jubilados, cuando se le pregunta el nivel de acuerdo con la reforma de la movilidad jubilatoria que se aprobó en el Senado, fue la última Cámara que aprobó, el 59% responde que está de acuerdo, y solo el 30% que está en desacuerdo. Es decir, que hay un saldo positivo de más del 29% a favor de la nueva movilidad jubilatoria, que incluye el aumento del 8% y la nueva regla de movilidad jubilatoria. Fíjense la pregunta, ¿en qué medida usted está de acuerdo con la reforma de movilidad jubilatoria que se aprobó en el Senado, por la cual se aumentan 8% y las jubilaciones, y después se ajustan por inflación? E insisto, el resultado de la encuesta que mira todas las semanas Milei y que le da el mayor nivel de aprobación de gestión hasta ahora, más que otras encuestas, la consultora Aresco,
muestra que el 59,6%, casi 60% de los encuestados aprueba, está a favor de lo que votó el Congreso, del aumento jubilatorio y la nueva movilidad que votó el Congreso. La placa siguiente, cuando se le pregunta a los encuestados por el voto presidencial, fíjense la respuesta. Nivel de acuerdo con el veto de Milei a la reforma de movilidad jubilatoria. 33% de acuerdo, 54,6% en desacuerdo con el voto del presidente. Insisto con este tema. Esta es la encuesta de Aresco que el presidente suele citar por sus niveles de aprobación. Todo el tiempo en Twitter y en redes sociales. Casi no cita otra encuesta que la de Aresco. El presidente Javier Milei, y efectivamente le sigue mostrando esta encuesta un nivel de aprobación superior al 50%, menor que meses pasados, incluso la caída es a partir de julio, que no se recuperó en agosto, pero le muestra una luz amarilla con el tema cuando se va a los temas concretos, aumento de jubilaciones, hay una mayoría contundente, 60%, que está a favor de lo que votó el Congreso, y fíjense cuando se le pregunta concretamente por el veto del presidente. ¿En qué medida está usted de acuerdo con el veto de Milei, es decir, la anulación de la reforma de la movilidad jubilatoria? Repito, 33% de acuerdo, 54,6% en desacuerdo. Finalmente, ¿qué marca esto? Bueno, que el presidente, yo no sé si ya tiene esto que obviamente la consultora Aresco difunde entre sus suscriptores, entre sus clientes, empresas privadas y dirigentes políticos. Me imagino que sí, porque Milei es el primero que tiene este tipo de información, por eso es el primero que suele citar los números de la consultora Aresco, pero lo que están mostrando es un nivel de aprobación muy grande a la ley de movilidad que votó el Congreso en diputados y en senadores, y un nivel también bastante grande, estamos hablando de casi 55%, en desacuerdo con el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Y sin embargo, Milei vetó. Evidentemente, habrá que ver más adelante si esto se traduce en un costo político respecto a los niveles de adhesión o no del presidente. El otro tema muy interesante es, la placa siguiente, por favor, es respecto a lo que viene, porque hoy el Congreso, esto es en el Senado, hubo dictamen favorable para la recomposición del presupuesto universitario y muy probablemente esto se convierta en ley el jueves, de nuevo con una mayoría agravada, como consiguió en diputados. Estamos hablando prácticamente de 2/3 de los votos, ahora lo va a contar Javier Calvo. Y esto va a plantear, de nuevo, otro dilema del presidente respecto al veto, si veta o no una ley que establece una recomposición del presupuesto universitario que ha sido licuado ferozmente este año. Y que en un principio, después de esa marcha multitudinaria de 1 millón de personas, el gobierno accedió a recomponer, pero después siguió licuándose y por eso no hubo negociación posible entre el Gobierno Nacional y el Consejo Universitario que reúne a todas las universidades nacionales, y esto termina en una ley que ya tiene media sanción en diputado y que probablemente el jueves se convierta en ley con la aprobación del Senado. Fíjense cuando le preguntan, insisto, en la encuesta que mira Milei todas las semanas, es la encuesta favorita, la de Aresco, la de Javier Milei, porque lo muestra con el mayor nivel de adhesión. Esa encuesta le marca una luz amarilla bien fuerte respecto al tema jubilados. Ahora veamos qué dice la encuesta respecto en qué rubro el Estado debe ajustar. Evidentemente han focalizado todas las preguntas para ver qué costo político empieza a pagar de ahora más el presidente si sigue con su política de ajuste sin distinguir sectores. Para no tener déficit fiscal, el Estado debe elegir en qué rubro ajustar. ¿En qué rubro preferiría usted que ajuste? Fue la pregunta direccionada. Para no tener déficit fiscal,
¿en qué rubro del Estado preferiría usted que ajuste? ¿Y cuál fue la respuesta de esta encuesta a nivel nacional? Total País, agosto de 2024. Sueldos de empleados del Estado, 43%. Hay una visión de que el empleado público es parte de la casta. Esa visión está instalada y efectivamente cada vez que Milei habla de los despidos en el Estado y demás, no sufre costo político, sino que dentro, sobre todo de sus votantes, tiene adhesiones. De hecho, ahora vamos a contar que hay toda una discusión, porque se viene mucha conflictividad con el sector público nacional, con los estatales, porque hay un acuerdo con el gobierno nacional de que los próximos ajustes sean del 2% y del 1% mensual para los empleados estatales, que como otros empleados, incluso en el sector privado, todavía están por debajo de la inflación, han perdido salario real después de la devaluación de diciembre del año pasado. En primer lugar, hay acuerdo de que el ajuste tiene que pasar por los sueldos de los empleados públicos y yo agregaría parte de la plantilla del personal. Planes sociales, 26%. También hay un acuerdo de una porción grande de la sociedad de que si quieren pasar el ajuste por los planes sociales, adelante. Seguridad, ahí empieza a achicarse el acuerdo, solo 10%. Y fíjense esto, jubilaciones, solo el 3,8%. Es decir, la sociedad le está diciendo a Milei, y esto engancha con las dos primeras placas que mostramos, con los jubilados no más. Ya se licuaron en la primera parte del año con los jubilados no más. Insisto, 60% de adhesión a la ley que votó el Congreso para aumentar 8% y después la nueva movilidad previsional y 55% de rechazo al veto del presidente a la ley de movilidad previsional. En la encuesta de Aresco, la encuesta favorita de Milei, solo 3% está de acuerdo en que se siga ajustando a jubilados. Y fíjense en esto, salud y educación, 1,9% dice. Es decir, el presidente se va a encontrar en los próximos días, y efectivamente el Congreso ratifica la ley de ampliación o recomposición del presupuesto universitario, se va a encontrar con un dilema que tal vez es mayor al dilema que enfrentó al vetar la nueva ley de movilidad previsional. Se va a encontrar con el dilema de que hay una inmensa mayoría de la sociedad que no está de acuerdo con que se ajuste en el presupuesto de educación o en el presupuesto universitario. Lo vimos en primer lugar con la marcha multitudinaria que hubo, ¿cuándo fue? ¿En marzo? ¿En abril? En abril. En abril la primera marcha fue una marcha que sorprendió a todos. Totalmente. Santiago Caputo les dijo a algunos de sus interlocutores radicales en las universidades, con los cuales habla mucho mejor que con Macri, les dijo, no van a ir más de 15.000 personas, fueron alrededor de 1 millón de personas y después el propio Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, llamó a esos referentes de la política del radicalismo y de las universidades y les dijo, no la vi, me equivoqué. ¿Qué puede pasar ahora si efectivamente el Senado convierte en ley la recomposición del presupuesto universitario, insisto, una mayoría agravada, el jueves próximo y Milei se enfrenta en menos de 2 semanas al segundo veto de alto costo político? El primero fue jubilados. Acaban de ver la encuesta que el propio Milei mira y la única que Milei cita en las redes sociales. La encuesta de Aresco que dice que la sociedad dice con los jubilados no, hasta acá llegaron, el ajuste no puede seguir ahí y están en contra del veto que acaba de propinar el presidente, pero se ve una situación todavía más delicada con el tema universitario y educación, y que puede enfrentar, insisto, a Milei con otro dilema y enfrentar un costo político grande si se avanza con esta recomposición por ley del presupuesto universitario.